Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos le proponemos a partir de este momento, si no estamos juntos ya no somos más el mismo montón, nuestro cotidiano pacto de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre, de 14 a 16, aquí en la M530 Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, proseguimos con una idea que delineó alguna vez Eve de Bonafini. La radio es un asunto que funciona en el teatro de la mente. Si así fuera, creemos que así es, nos parece oportuno pactar con ustedes el uso de nuestras respectivas imaginaciones a favor de la radio. ¿Vieron que cuando ingresan los sonidos en la era del streaming, cuando vemos una parte de la radio a través de las imágenes, en el cerebro se nos arma una combustión que incluye muchos otros elementos? Cuando es puramente sonido, aparecen imágenes, fotos, muchas veces recuerdos en cámara lenta, hasta olores, sensaciones táctiles, sabores, y entonces la radio es pluridimensional, ya no una o dos dimensiones, sino una experiencia. Nos gusta considerar que podemos protagonizar juntos experiencias de radio. Al fin y al cabo, en esta, la era de la crueldad, poner la sensibilidad al servicio de las experiencias colectivas no es un asunto menor, sino tal vez un asunto mayúsculo que nos separe de ellos, los robots, los que solo saben hacer sin sentir, los que solo saben decir sin profundizar. Y no es menor en este momento de la dominación de una parte del mundo y una parte de la identidad de lo nacional por parte de lo multinacional, poner lo nuestro al servicio de la razón nacional y popular, esa que viene de abajo, nos eleva y nos hace ser quienes somos, sino ellos u otros. Marina Glesser, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, a vos, a la audiencia, al equipo. ¿Cómo andan todos y todas en este día caluroso, Muy caluroso en la Ciudad de Buenos Aires, es una de las noticias. En la Argentina entera hay alerta amarilla en numerosas provincias. Aquí la temperatura es de 33 grados. Para los que estén en el norte, en el noroeste, en la Mesopotamia y digan no es nada, 33 grados, les aclaro que son 33 grados secos, es decir, 33 grados en una ciudad que pretende ser la de los Buenos Aires y en que el cemento se calienta de verdad, de tal manera que se puede hacer un huevo frito en una esquina, en un cruce de cementos, y entonces se siente muchísimo más. No es competencia de calores o no calores, sino que, bueno, como corresponde a diciembre, al fin y al cabo, ¿cuánto falta ahora para el verano? Faltan apenas 17 días para el comienzo del verano, se siente el calor. Sí. Nosotros hoy estamos de celebración. Porque es el cumpleaños de doña Eve Bonafini. Porque es el cumpleaños de Eve Bonafini. Eve ya no está con nosotros, nació hace 97 años, pero es nuestra madre inolvidable. Bueno, presente siempre, Eve eterna, Eve vive, y en nosotros siempre sus enormes palabras, su vitalidad, ¿no? Su vitalidad, adorable vitalidad, y también su lucha y su rebeldía como faro, como inspiración y como ejemplo a continuar, ¿no? Estamos acá y no solamente la evocamos en este día y cada día, sino que sus palabras tienen esa, ¿cómo te puedo decir?, reverberancia, que son como inolvidables, porque la autenticidad es algo que se impregna en la memoria, deja huella, es como un tatuaje, te diría. Es verdad, en la galería de nuestros grandes Eve ocupa un lugar privilegiado, ni hablar en esta radio que ella misma fundó, lideró, después de haberla soñado e imaginado, y escuchó toda su vida. Cuando Eve partió a todos nos pareció una broma, ¿cómo? Eve nos había acostumbrado a la sensación de su propia inmortalidad, y de alguna manera ha logrado la inmortalidad. Nosotros ha logrado la inmortalidad, como Diego Armando, como Néstor, como tantos otros. Eve está siempre presente. Cuando decimos Eve la visualizamos, y la visualizamos con el pañuelo, su superpoder de las madres, con sus ponchos rojos, con su estilo, con su boca siempre pintada, con su armonía, con su elegancia, también con su exceso, con su verbalización hasta los límites, con sus errores, metabolizamos todo eso y festejamos su vida. Mañana, en la Semana de Madres de Plaza de Mayo, hoy habrá una marcha connotada, una marcha especial en homenaje a Eve. Hoy es jueves, es un jueves valiente, estará el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Nosotros haremos un espectáculo de homenaje a Eve a partir de las 20, considerándola de las 21, considerándolo viva. ¿A partir de qué hora, Rodrigo?
a partir de las 20 mañana, eso es lo que acabo de decir, de 20 a 21, seguramente considerándola viva y parte de nosotros. El comunicado de Madres de Plaza de Mayo dice: hoy se cumplen 97 años del primer nacimiento de Eve, ese que la convirtió en madre de sus hijos. Y fueron ellos, en la noche más fría de nuestra historia, quienes la volvieron a parir para convertirla para siempre en madre de Plaza de Mayo y en una luchadora única. Desde entonces vivió toda una vida de lucha, caminando por amor a este suelo y por los sueños inconclusos de los 30.000, llevando en su pañuelo el abrazo eterno de quienes la guiaron siempre. Su historia quedó marcada por esa fuerza capaz de transformar el dolor en rebeldía, la ausencia en bandera y la memoria en una tarea activa y colectiva. Por eso, su cumpleaños no es una fecha para la nostalgia ni para la tristeza, sino un llamado urgente a seguir andando con su ejemplo como guía. Eve nos enseñó que los derechos se defienden de pie, nunca de rodillas, y que la memoria se milita todos los días. Hoy, como todos los días, invitamos a toda la militancia a seguir su camino, a sostener su voz y a mantener viva la lucha que ella entregó sin descanso por amor al pueblo y por los 30.000. El comunicado termina diciendo: nos vemos en la plaza esta tarde, una marcha especial en la Plaza de Mayo. Allí donde Eve, en el momento de su partida, de la partida de su cuerpo, había pedido que se esparcieran sus cenizas. ¿Cómo no recordarla aquí en su radio, empezando por el arte? Que lo tiró con Dolores Solá. El tema, un tango, se llama Tomadas del Brazo. Te abrazan y aunque se vino la noche, pintan soles. Para los que siguen el streaming, estamos ilustrando este momento con fotos y con videos extraordinarios de la vida de Eve. Te abrazan y aunque se vino la noche, pintan soles, de esos que templan e iluminan al pueblo en sus corazones. Pintaron la bandera para que la agite el viento, el canto y los sueños. Y además de evocar a Eve desde muchos puntos de vista, eso haremos mañana también a las 20. Están todos invitados, la entrada es libre y gratuita a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Tendremos músicos invitados y seguramente documentos inéditos para las mayorías. Pero corresponde escuchar su voz, verla y mirarla, hacer la experiencia de Eve viva, sentir que Eve viva. Esto ocurre exactamente el 30 de abril de 2022, es el aniversario número 45 de Madres de Plaza de Mayo. ¿Qué dice Eve? Dice que la política no es un trabajo, es una acción. Hoy estamos aquí y quiero hablarle a mis hijos y a mis hijas, contarles un poco tantas cosas que ellos me decían y que parecían imposibles y sin embargo fueron y pasaron. Dice, ¿sabes, mamá? Y me hablaban del Fondo Monetario y pensar que lo que me decían a mí me parecía que no era verdad, que era demasiado. Y yo me decía, no, mami, porque cuando ellos avanzan se llevan todo, son voraces. Y hoy lo tenemos a este ministro de Economía, que parece más ministro de los yanquis que de nosotros, que no sabemos qué carajo hace, yendo, viajando y viniendo, qué arregla, nos mienten el presidente y él, los dos nos mienten. No se están poniendo la soga en el cogote y va a aumentar todo y nos vamos a tener sueldo para vivir. Acuérdense lo que les digo, nos va mal. Nuestros hijos y nuestras hijas dieron un paso muy importante en su vida. Y no es que no sabían lo que les podía pasar. Sí que sabían, claro que sabían. Estaban seguros que les podía pasar algo. La revolución es eso.
Hoy estamos viviendo un momento muy difícil, pero tenemos que tener muy claro que Alberto está pateando para otro lado, no para el que nos prometió, no para lo que nos dijo, no para lo que juró, porque él juró ante la Constitución, pero no cumple nada de lo que dijo. Por eso, el recordar a nuestros hijos, traerlos a esta plaza, es también aprender qué es la solidaridad, qué es la lealtad, qué es el amor por el otro soy yo, tiene que ser una realidad. La política no es un camino para encontrar trabajo, la política es el alimento de la cabeza, del cerebro. Tenemos que tener, lo único que alimenta el cerebro es la política no es una entelequia, es algo necesario de todos los días y todas las horas. No se puede vivir sin hacer política. Y el que dice que no hace política, hace la peor política. Porque se hace el pelotudo, pero no es pelotudo. Compañeros, la política es hermosa. La política nos da vida, nos da fuerza, nos da ganas. Cuando se hace bien. Hagan política desde que se levantan. No con la ilusión de conseguir un puesto. La política no es un puesto. La política no es un trabajo. La política es una acción permanente, diaria y constante de un paso a la revolución. Y la revolución se hace todos los días cuando nos despertamos y vemos qué podemos hacer por el otro. Cada día tenemos que pensar eso. ¿Qué vamos a hacer hoy por los otros? Por los que no tienen, por los que no comen. Esta plaza sirve para eso. Para gritar, para denunciar, para decir, para hablar, para soñar. Es muy hermoso soñar. Y hay que hacer las cosas con alegría. Y hay que hacer las cosas con amor. La revolución se hace con amor. No se hace solamente con armas. La revolución se hace de muchas maneras. Se hace transformando un país. Se hace diciendo lo que uno piensa. Sin andar negociando a ver si quedó bien con Juan o con Pedro. Así que yo les agradezco el amor siempre. Para mí es muy importante el amor que nos brinda la gente. El amor de ustedes es como el oxígeno para vivir. Es el oxígeno que nos permite ver. Todos los jueves, 15:30, Plaza de Mayo. Gracias. Te abrazan y aunque sea... ¿Cómo no respetarla, cómo no amarla, cómo no serle leal a ella y a su legado? La boca llena de verdades gobernaba Alberto Fernández, el ministro de Economía era Martín Guzmán. No tenía pelos en la lengua, no correspondía que los tuviese porque además hablaba, escucharon al principio, en nombre de sus hijos, de sus hijas y de sus hijas, de todos. Y esa representación no era para ella una mochila en la espalda, sino tal vez una turbina en la espalda. Mucho tiempo antes, Ulises Gorini, en la biografía que publicó este año sobre Eve, dice que Eve tenía una formación plebeya, necesitó de la lectura, necesitó de la literatura, de la poesía para ir adquiriendo elementos. Le recomendaron Bomarzo de Manuel Mujica Lainez, se aburrió, desembarcó en Pablo Neruda, en el poema Pido Castigo. A partir de entonces entendió que la poesía en píldoras le suministraba información y formación. Leyó a Raúl González Tuñón, leyó a Juan Gelman, leyó a Mario Benedetti, se entusiasmó con Eduardo Galeano y la simpleza para explicar. Eve fue formándose en la lectura. Hizo más adelante con otras madres, con Leopoldo Brizuela, un taller de literatura. Escribió sus primeros textos, contando, iluminando su propia vida con la narrativa. Y cuando vemos el fruto maduro del léxico de Eve, de la forma en que terminó hablando en público, nos damos cuenta de una evolución portentosa de un ser humano, que se preocupó por formarse, no le llovió eso. Fue parte de un trabajo personal y silencioso como el de muchas otras madres. En la marcha del 6 de octubre de 2022, después del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, dice Eve en la plaza. Hace 5 años me trajeron unos pibes un sanguchito para que viera la baba que era el jamón que tenía adentro. Y le siguen comprando en la misma compañía los mismos sanguchitos con jamón podrido. Pero nosotros tampoco escuchamos, porque también el pueblo hace silencio. Porque ahora el pueblo se asustó, claro, le quisieron pegar un tiro a Cristina. Lo peor que nos puede pasar es que tengamos miedo. El miedo es la peor cárcel que no tiene rejas, pero que no te deja mover.
Cuanto más te pegan, más tenés que salir. Y cuanto más te dicen que sos una porquería, más hay que estar en la calle. No hay que escuchar lo que ellos te dicen. ¿Son terroristas? Sí, somos terroristas. Muchas veces a las madres nos dijeron terroristas, a nuestros hijos terroristas, a nuestras hijas terroristas. Y a todo el que se mueve enseguida le ponen un sellito. A mucha honra. Terroristas, peronistas, comunistas, somos todos. Chavistas, también somos chavistas. De Fidel, también somos de Fidel. ¿Por qué no? Tenemos derecho a elegir. El canto y los sueños mantienen su flamear. Resisten las baldosas en la plaza del pueblo. Si hay que resistir en serio. Si hay que decir verdades. Si hay que opinar a fondo. Podríamos pensar que Eve en público vomitaba sobre los tibios, pero al mismo tiempo agregar que no comprenderíamos el personaje cabalmente si no supiéramos de su ternura, de que la valentía se la daba el pañuelo y la plaza y la responsabilidad, que por lo demás, como cualquier ser humano, tenía incertidumbres, miedos, cometía errores, trataba de remendarlos, a veces no lo decía en público. Porque hay una Eve pública, como en la vida de cualquier persona, y una Eve privada. Esa Eve privada trabajó muchísimo sobre sí mismo. E incluso hubo épocas muy importantes en su vida en que se levantaba muy temprano para ir al gimnasio, para trabajar con su cuerpo, para prepararse para una vida que se convertiría en prolongadísima. Eve sigue viva, ese es nuestro concepto, en todos estos ejemplos y cada vez que la escuchamos. Ahora vamos a escuchar su último jueves en la plaza. No lo sabíamos, pero ella lo suponía. Es el 10 de noviembre del año 2022. Llama a hacer una pueblada contra ese gobierno declinante. Falta un poquito nomás para que Javier Milei se convierta en presidente de la Argentina. Eso ocurrirá un año después. Nosotros necesitamos con mucha urgencia hacer algo contra la Suprema Corte y todos los jueces que están comprometidos con perdonar asesinos, porque no solo perdonan al que quiso matar a Cristina, vienen perdonando desde antes a los asesinos de nuestras hijas y nuestros hijos, y nadie salió a la calle. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad. Una pueblada contra los jueces, una pueblada que le demostremos, como el 20 y el 21 de diciembre, que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, a hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que cobran unas sumas que da vergüenza, que tienen mucha plata guardada, no sabe dónde ni para quién. La murga La Redoblona homenajeando a Eve. Mujeres que no perdieron el tiempo. Mujeres de fuego, mujeres que no pudieron y no podrán apagar nunca, Ni con todos los bomberos del mundo. Hubo un tiempo silencioso de existir sin libertad. Hay mucha gente que pregona en público la importancia del pensamiento crítico, pero se enoja cuando otro lo ejerce. Vieron que durante el gobierno de Macri algunos de sus mentores intelectuales, pequeños, no ocupan un lugar en la historia, nadie tiene una camiseta con su nombre, no fueron póster ni bandera nunca. Proclamaron en público el final del pensamiento crítico. El pensamiento crítico no sirve más que para comprarse problemas. Cada jueves. Es problema. Creer que es un problema el pensamiento crítico es condenarnos a los acríticos, al seguidismo, al verticalismo, a la violeta, a ser los ecos de los que otros dijeron y pensaron. Es necesario la autocrítica y el pensamiento crítico, porque los silencios, e incluso los silencios interesados, resultan mortales después. Convierte en cómplice a quien de buena fe en realidad pensaba distinto pero no fue capaz de decirlo. También es importante la prudencia en esta vida. El momento. Eso es política y estrategia. En la última marcha del 24 de marzo, en su última marcha, 24 de marzo de 2022, tiene Axel Kicillof
gobernador de la provincia al lado. De esto va a hablar Eve. La memoria es muy importante, pero la memoria tiene que ser crítica. Yo quiero empezar hablando de que la memoria es muy importante, pero tiene que ser una memoria crítica. Crítica porque el silencio que hubo en este país cuando se llevaban nuestras hijas y nuestros hijos fue mortal, tan mortal como la muerte y la tortura. Nadie hablaba, nadie salía, nadie decía. Las madres y algún familiar. Fue fatal, terrible, horrible. Y cuando se llevaron las 3 mejores madres, pasó lo mismo. Nadie salió, nadie las pidió. Y esa memoria y eso que pasó, hay que cuestionárselo, a ver por qué estaba el país en silencio, por qué el país parecía muerto. Las madres siempre encontramos la manera de cómo, las madres siempre encontramos la manera por dónde, a pesar de esa soledad, de esa angustia de que ni la familia te miraba, porque algunos teníamos una parte de la familia que era medio revolucionaria y la demás toda facha. Y yo quiero que sepan que las madres, el único dolor que tenemos, el más grande, que no está en el cuerpo, es el dolor de la desaparición de nuestras hijas y de nuestros hijos. Los otros dolores para nosotras no cuentan. No sufrimos el dolor, pero no porque somos valientes, porque es tan grande el dolor de no tener más a estos hermosos hijos que uno los crió con tanto esfuerzo, con tantas ganas, con tanto amor. Por eso, compañeros, en este día tenemos que cuestionarnos que la memoria tiene que ser, pero una memoria muy combativa, muy reflexiva y muy pensando por dónde vamos a salir y cómo vamos a salir. Porque esto no es fácil, está muy difícil, pero no es imposible. Cosas más difíciles se han arreglado y se han hecho. Y cada jueves en esta plaza. Escuchar a Eve, extendernos en oír simplemente sus posturas, estas son todas del final de su vida, es un asunto que nos ayuda a evaluar también la importancia y la profundidad de su propia ausencia. Hasta que Néstor Kirchner fue presidente de la Nación, la relación del peronismo con los derechos humanos era muy compleja. No es que no hubiera peronistas desaparecidos, es que había poca representación del peronismo en los organismos de derechos humanos. Y claro, había acontecido lo que había acontecido durante el gobierno de Carlos Saúl I de Anillaco. No solo los indultos a los genocidas, sino también la nulidad de los procesos. Eve y la mayoría de los organismos de derechos humanos habían asumido una postura muy crítica del gobierno de Raúl Alfonsín y aquello que hizo, incluyendo el juicio a los comandantes y después la obediencia debida y el punto final, por lo cual la relación entre los organismos de derechos humanos en general y el poder político era muy compleja. Eso cambió para siempre cuando Néstor Kirchner, en una decisión estratégica, política, lógica y humana, decidió que los derechos humanos serían una cuestión de Estado. Lo hizo público y abrazó a todos los organismos de derechos humanos, empezando por las madres y las abuelas. Eve Bonafini nunca había creído en la importancia de los partidos políticos ni las banderas. Además, lo dice, y lo hemos escuchado en el discurso frente al público de rock, al cumplir 20 años las Madres de Plaza de Mayo. Eso era en 1997. Dice, yo no creo en los partidos políticos. El abrazo de Néstor Kirchner, ella había dicho que era un chirolita de Duhalde durante la campaña, cambia la historia del Estado y de la lucha de derechos humanos. Este es el homenaje de Canal Encuentro a Néstor Kirchner con la palabra de Eve Bonafini. Este 25 de febrero cumplís años y te das el lujo de festejarlo en otro planeta. Desde otro planeta llamado Tierra, te lo vamos a festejar de 100.000 maneras diferentes, llenando páginas de diarios con tus discursos, con todos los recuerdos de tus enseñanzas, con las fotografías de todos los actos y el abrazo gigante de los militantes. A veces los jueves creemos verte bajar lentamente entre las nubes. Qué grande sos, hijo querido. Qué suerte tenerte para siempre. Todavía sos un pibe. Así que no nos jodás con la muerte. Esquivala, hacele zancadillas, que seguro no te va a alcanzar. No sabemos en qué planeta te vamos a encontrar, pero te convocamos a la próxima marcha de la Resistencia, que haremos en el comienzo de la eternidad. La consigna, la lucha revolucionaria y la pasión no mueren nunca. ¿Te besa, mamá?
Todos estos elementos juntos en nuestros corazones y también en nuestras inteligencias. Eve cultivaba el oficio de las cartas. Escribía cartas. El día que murió Hugo Chávez, por ejemplo, le pedí que hiciera una participación en el programa de radio Voces del Sur, que yo conducía en Radio Nacional, con Rodrigo Lamardo en la producción, y Eve dijo, sí, pero lee una carta. Le escribió una carta a Hugo Chávez después de la partida de este mundo de Hugo Chávez. Le llegó una carta al Premio Nobel de Derecha, Mario Vargas Llosa, cuando fue invitado aquí en la Feria del Libro. En tu blancura más blanca, bordadito con dolor. Cuando el 26 de noviembre de 2016 murió Fidel Castro, estas son las palabras de Eve sobre él. Cuando escuché que había muerto Fidel, sentí que se había quedado el mundo a oscuras. Ya no podía escuchar más lo que anunciaba el periodista y empecé a recordar los momentos que pasamos juntos, todo lo que significó Fidel para el mundo, para Latinoamérica, para su patria, todo lo que nos dio. Esa noche que me llamó para invitarme para el 1 de mayo, yo creí que era un chiste, no pensaba que él mismo me llamaba. Cuando vino a Mar del Plata, cuando vino la Asunción de Néstor, tantas veces como me recibió en Cuba, lo que hizo por nuestra familia. Y no se puede creer. Yo sé que los indispensables nunca mueren. Por más que parezca que dejan de estar en este mundo. Tenemos la suerte de seguir siendo amigos del pueblo cubano, que aprendió tantas cosas de Fidel. Todo el mundo que va a Cuba quiere hacer el recorrido que ellos hicieron. Cuando bajaron de ese pequeño barquito. Y no sé si todos se han dado cuenta del sacrificio y el esfuerzo que hicieron estos hombres tan valientes. Ojalá sigamos leyendo a Fidel, un tipo que veía el mundo 20 años más adelantado que todos nosotros y nos iba diciendo qué iba a pasar. No sé, no. Es muy difícil hablar hoy. Todos me llamaban para que diga algo. La verdad que tiene una cosa tan tremenda como es la desaparición de una persona como Fidel. No puedo decir pavadas, nada. Lo amamos. Él nos ayudó a amar al pueblo cubano y vamos a seguir tomando sus enseñanzas como muchas veces le prometimos. Muchas veces uno promete cosas, ojalá las podamos cumplir. Sé que vas a estar siempre, Fidel, en nuestros corazones, en nuestras vidas. Sos parte de los indispensables de este mundo. Pero te pido que de donde estés
que no nos abandones. Tomamos este momento del archivo audiovisual de Madres de Plaza de Mayo. Esto fue grabado para el programa que las madres tenían en los medios públicos. Eve llora. Eve no sabe qué decir. Eve acaricia obsesivamente una foto de Néstor Kirchner que tiene sobre su escritorio. Un nombre guardado está en tu blancura más blanca, bordadito con dolor que no conoce distancia. A veces la evocación necesita de la reflexión, la pausa y el silencio. Beso el amor desvelada, beso la vida y beso también la libertad de la patria. Teresa Parodi, Liliana Herrero y Juan Falú. No hay olvido ni perdón en el temblor de tus alas. 1 de septiembre de 2022, Eve de Bonafini dice: tenemos la obligación de dar lo mejor que tenemos para Cristina. Tenemos que hacer muchos esfuerzos y estar en todos lados y tratar de, cuando se haga la marcha grande, sea realmente la pueblada que todos esperamos. Una pueblada que esté en todo el país. Tenemos la obligación, y me gustaría que sea la necesidad de cada uno de ustedes, como es la de las madres, de dar lo mejor que tenemos para esta mujer que nos dio todo, igual que su marido. Nos dieron su vida y pusieron en sus manos todos, y están pasando lo que están pasando por lo que hicieron, no por lo que no hicieron. Pero le tienen una envidia a Cristina. Entonces nosotros tenemos que poner todo lo mejor que tenemos, que es nuestra propia vida, todas las horas del día, y siempre va a ser poco. Cada mañana cuando nos levantamos empieza la revolución. La revolución empieza cada mañana cuando uno se despierta. No es que tenés que hacer una revolución y salir a la calle con un bufo. No, no, no. La revolución es esa, es darle, 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 darle. Las madres somos como un forté viejo, no hay repuesto, pero caminamos. Los sueños que no perdimos. Teresa, Liliana y Juan. Parodi, Herrero y Falú. Las madres somos como un forte viejo. Para los no informados, un auto de los años 20. Eve nació en un año 1928 en que los Forte modelo 28 eran extraordinarios y duraron por siempre. Siempre nuestra canción, la fuerza de la esperanza, el fuego de los queridos, la musiquita que guarda lo que jamás se olvidó. Esta tarde habrá millones de corazones en la Plaza de Mayo, habrá miles de ojos observando la escena, habrá un montón de personas juntas celebrando en público el cumpleaños de Eve. Eve pidió que el día de su partida nadie llorara, que por favor se festejara, se bailara, que hubiera una fiesta. La recordamos así. En varias de las dimensiones posibles, nunca es el todo, siempre son partes. Pero vaya, si con las partes de Eve no se arma un todo envidiable. el pulso de la guitarra, el territorio del alma, el pulso de la guitarra.